I have been crazy, but that's just alright. Alright. I have been lonely, but that's just alright. Alright. My feelings, I don't hide 'em, hide 'em, hide 'em. Inside they keep on burning, burning, burning. Your feelings, you shouldn't hide 'em, hide 'em, hide 'em from me. Not, alright. Come and get it if you need it. La regata de hoy fue bastante dura, fue una regata de fondo, de físico, y fue muy dura, fue una bastante igualada, peleando Ares, Mugardos, nosotros, incluso la Puebla entró hoy en la pelea. Y bueno, fueron mejores hoy, no tenemos otra explicación que nos dieron más. Nosotros, para mí, sinceramente, hicimos una buena regata y nada, fueron mejores y a ver mañana cómo va. La liga en sí tenemos una cierta ventaja, pero tampoco nos podemos descuidar en ningún momento, porque en una regata mala tanto podemos pasar como el caso de Mugardos, que cogió una regata por estribor, nos puede pasar a nosotros también, o una mala regata en sí, y nos pueden recortar puntos, y aún quedan 3 regatas puntuales, o 2. Y bueno, la Concha es una regata, la regata es, pero mantenemos cierta preocupación por la liga. Every man has been broken, and every woman too. The reason I think I'm something special, baby, is 'cause I was never broken by you. Sensación agridulce. Toda la regata delante y el último largo nos ganaron, fueron mejores que nosotros y ¿qué se le va a hacer? Mañana regata en casa, la previsión del tiempo difícil y se intentará hacer lo mejor que se pueda. Va a ser una regata muy dura, mucho viento y se intentará conseguir un triunfo. No nos lo van a poner fácil, pero se intentará ganar. Está difícil, pero quedan 3 regatas, 3 puntos. No hay nada imposible, pero se intentará luchar hasta el final, hasta la última regata. Pueden cometer un error, igual que podemos cometerlo nosotros. Así que hay que estar ahí y se intentará conseguir el segundo puesto. The reason I think I'm something special, baby, is 'cause I was never broken by you. Pues por lo menos para mí fue la primera bandera, una sensación increíble, increíble porque venimos encima de unas regatas bastante malas al principio, vemos que vamos mejorando ahora al final, nos encontramos mejor, hay más confianza y parece que van saliendo ya las cosas por fin, después de pagar muchas novatadas, pero por fin van saliendo las cosas ya. Pues intentar seguir mejorando lo que no hicimos al principio. A ver qué tal nos va en la Concha, ya tenemos la experiencia del año pasado, con lo cual eso es un punto a nuestro favor también. Y el playoff es algo que estamos esperando, no es ni mucho menos la intención subir, sino disfrutarlo, pasarlo bien y si luego salen bien y consiguiésemos sin subir, pues ya sería el remate de una temporada ya bestial para nosotros, bestial.